El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias por estar con nosotros una vez más en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un espacio que la CONCANACO, las cámaras de comercio, servicio y turismo del país, de México, ofrecemos a través del SIGA, del Centro de Innovación Ambiental SIGA MX, un seminario que miércoles a miércoles nos convoca con amigos, con expertos nacionales para desde su óptica, desde su experiencia profesional, nos ayuden a entender y a comprender mejor el desarrollo sustentable y de esa manera, pues, caminar en esa dirección. Tengo el gusto de moderar este seminario con Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Luis Gerardo Domínguez. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este seminario que estamos en la sesión 108, hoy, me parece que estas 108 horas que ustedes pueden encontrar en YouTube, en Spotify, para revisar las sesiones y recordar las aproximaciones que hemos tenido de diferentes y muchos temas. Desarrollo sustentable, podemos acercarnos desde la biodiversidad, los recursos naturales, la educación, la cultura ambiental. ¿Cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con la naturaleza, con el ecosistema donde vivimos, cómo este ecosistema donde crecemos, esta relación biocultural, determina lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo construimos nuestras casas, y desde luego hay ecosistemas pues mucho más sensibles, mucho más importantes o destacados como los humedales, ¿no? Que hoy nos van a ayudar la doctora Lidia Blázquez a comprender mejor. Lidia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Y los humedales son ecosistemas muy sensibles, muy diversos, muy relevantes, y no siempre los hemos visto en esta expectativa, ingeniera Castañeda, ¿te parece? Sí, y además de su valor ecológico, yo creo que hoy nos vamos a acercar a ver que son también territorios culturales y a lo largo del país hay comunidades que han logrado equilibrios entre el aprovechamiento y la conservación, y es aquí la perspectiva biocultural. Hay autores que ponen a la cultura como un cuarto pilar del desarrollo sustentable, ¿no? Siempre estamos pensando en economía social y ambiente, y hay autores que ponen a la cultura, yo creo que es pues como un catalizador a lo mejor que puede potenciar que esas dimensiones se den, o esa relación entre esas dimensiones se den. ¿Cómo ves, Gerardo? Así es, ingeniera. Bueno, además de ello, pues también es necesario recordar, y la doctora Lidia no me deja mentir, que pues los humedales, aunque cubren apenas el 6% del territorio del planeta, estos albergan cerca del 40% de especies de flora y fauna. Son esenciales para la mitigación del cambio climático, la provisión de agua y la seguridad alimentaria de millones de personas. ¿Cómo ve esto, ingeniero? Pues, yo creo que para que nos acerquemos de manera sistemática, científica, ordenada, Luis Gerardo, con el tema, yo creo que lo prudente es que presentes a nuestra invitada de hoy, por favor. Claro que sí. Lidia Ivonne Blázquez Martínez es doctora en sociología y maestra en ciencias sociales. Estos estudios los llevó a cabo en Francia. Es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2011 se desempeña como profesora investigadora
titular del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, donde desarrolla e impulsa una línea de investigación centrada en los procesos sociales, el cambio y la innovación social desde un enfoque interdisciplinario. Su trabajo académico se ha distinguido por abordar los vínculos entre cultura, territorio, políticas públicas ambientales y justicia socioambiental, desde perspectivas como la ecología política, el ecofeminismo, la biocultura y el biocentrismo. Actualmente coordina el proyecto de investigación Perspectiva Biocultural para la formación de instrumentos de políticas públicas en humedales, financiado por el COMECIT. Este proyecto aplica metodologías como la etnografía, la cartografía social y la observación participante para estudiar las dinámicas socioecológicas en la laguna de Chimaliapan. Esto con el fin de proponer políticas públicas innovadoras para la conservación de ecosistemas. Es autora de múltiples publicaciones en revistas especializadas, entre las que se destacan sus más recientes artículos en la revista Cartográfica y la revista de Antropología y Sociología, Virajes, así como contribuciones en obras colectivas sobre gobernanza rural, seguridad ciudadana, política ambiental y maternidad académica en contextos de crisis como la pandemia del COVID-19. La doctora Blázquez ha presentado ponencias en congresos internacionales, abordando temas como la justicia ambiental, los conflictos socioecológicos, la defensa de los territorios ante proyectos extractivistas y la centralidad de conocimiento biocultural en las luchas territoriales. Su trayectoria incluye estancias de investigación recientes en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad de Maryland, donde ha desarrollado proyectos comparativos sobre gobernanza ambiental en humedales. En el ámbito académico, ha participado activamente en el diseño curricular de licenciaturas y posgrados en políticas públicas, biología ambiental y ciencias agroalimentarias en la UAM Lerma, así como la dirección de tesis en licenciaturas y maestrías. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015 como nivel 1 y ha sido colaborada en proyectos de investigación sobre gobernanza ambiental, seguridad pública, gestión de residuos y cambio climático. Su labor combina un sólido compromiso con la investigación crítica, la formación de estudiantes y la generación de conocimiento útil para enfrentar los desafíos ambientales y sociales contemporáneos. Lidia, muchas gracias por estar en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. El micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder pasar la presentación y voy a apagar mi cámara para que espero que no haya ningún problema con el tema de la... Y la tenemos, listo. Perfecto. Entonces, detengo mi video y adelante. Bueno, pues hoy pues agradezco mucho a José Carmelo, a Gerardo, a Jessica la invitación. Pues me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes pues un poco del trabajo que he estado haciendo los últimos años, ¿no? Y esto es pues retomar la perspectiva biocultural, que ahorita les explicaré un poco qué es, para poder formular de otra forma los instrumentos de política ambiental, en particular para los humedales. ¿Y por qué para los humedales? Pues ahorita, pues, por qué tendríamos que hablar de humedales, ¿no? Hay muchos ecosistemas y pues todos los ecosistemas tienen valores diferenciados, digamos, y son muy importantes, ¿no? Todos tienen una razón de ser en este planeta, ¿no? Pero los humedales en particular en este momento yo considero que son fundamentales porque pues también, ya no sé si me escuchan. Se nos Ah, congeló, ya, pero ya te escuchamos. Adelante. ya, perdón. Bueno, entonces, exactamente los humedales, como les decía, son ecosistemas que pues nos permiten tener o mantener una seguridad en cuestión de los recursos hídricos,
nos protegen de algunos fenómenos naturales como los huracanes y también siempre han sido centro de culturas muy importantes, ¿no? Digamos que estas culturas que yo voy a retomar un término de un antropólogo colombiano que se llama Fals Borda. Él decía que estas culturas que vivían cerca de los humedales, cerca de los ríos, pues eran culturas anfibias, ¿no? Eran culturas que exactamente coexistían entre tierra y agua, ¿no? Y pues generaron modos de vida muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aquí en las Ciénegas de Lerma, donde yo trabajo y vivo cerca, pues había todo un modo de vida lacustre con cosmovisiones, por ejemplo, con pues seres míticos como es la Clanchana, ¿no? Esta mujer, mitad serpiente, mitad mujer, ¿no? Y de ella salían peces, ¿no? Y ajolotes y de sus cabellos también, ¿no? Así cuentan las leyendas. Y pues también había toda una forma, ¿no? De convivir con la laguna, de tener materiales para la construcción. La gastronomía también está muy marcada por esta presencia de la laguna y de todos los seres vivientes que también están en la laguna, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo me interesé en los ecosistemas conocidos como humedales, ¿no? Que hay veces son un conjunto de ecosistemas y que ahorita, bueno, vamos a platicar un poquito más. Pues, ¿cuál es la definición de un humedal? Pues la definición oficial por la Convención Ramsar, que es la Convención sobre los Humedales de las Naciones Unidas, pues señalan que son las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean de estas del régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Bueno, es una definición muy vasta, como ven. Entonces, básicamente, los humedales, pues, es toda esta. Nos perdió. Doctora, Pueden ser, pues, costeros, ¿no? Y pueden ser manglares, pero también pueden ser tulares, esteros, ¿no? Diferentes tipos de ecosistemas, pero que están, digamos, en esta categoría de humedales. Y lo que podemos decir es que son una interfaz, ¿no? Son zonas de transición, ¿no? Entre sistemas terrestres y acuáticos y algo que es interesante a nivel de la política internacional es que es el único ecosistema, o vamos a decir, objeto de conservación que tiene una convención específica para, mm, para su caso, digamos, ¿no? Normalmente las convenciones tienen que ver más bien con temas que son importantes o problemáticas ambientales que son importantes y que se busca atacar. En este caso es, digamos, este objeto de conservación, que sería el humedal, pues tiene su convención, ¿no? ¿Esto por qué? Porque desde un inicio o desde muy tempranamente, digamos, por ahí de las décadas del 60 o 70, pues los especialistas se dieron cuenta que pues estaban modificando de forma muy importante los humedales, sobre todo se estaban desecando, porque históricamente en las sociedades occidentales se concebían a los humedales como zonas infectas o zonas donde se reproducían distintos tipos de enfermedades o que había vectores de enfermedades, por ejemplo los mosquitos, y entonces había muchas políticas de desecación de estos humedales para después, pues más bien recuperar las tierras, ya sea para la agricultura o para la urbanización, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos decir de los humedales? Pues que son clave en la regulación hidrológica como ecosistemas. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay agua, pero donde también se infiltra el agua. Y entonces esto permite, pues, contribuir al ciclo de agua, ¿no? Es decir, permite infiltrar el agua a los mantos acuíferos,
pero también son zonas, por ejemplo, a los ecosistemas, a los humedales costeros se les dice que son las guarderías del mar, ¿no? Por ejemplo, los manglares. ¿Por qué? Porque en estas zonas, pues muchas de las especies van ahí a reproducirse y a tener a sus pequeños, digamos, y los pequeños crecen en el manglar y después ya hacen su vida adulta en el mar, ¿no? Entonces, el manglar o el humedal, digamos, en este sentido marino, pues va a ser muy importante. Pero, por ejemplo, los humedales epicontinentales, ¿no? Las lagunas o las ciénegas, pues también son muy importantes porque son espacios donde, por ejemplo, llegan todas las aves en los momentos de migración, pues van a ser lugares donde van a ir descansando, donde se van a reproducir, donde van a también a conseguir mucho alimento, y entonces No, se nos vuelve a congelar, Lidia. Le pedimos disculpas que el internet está inestable. pues durante muchísimo tiempo en la cultura occidental, pues la idea de las ciénegas era que eran espacios infectos, ¿no? Que generaban vapores que podían generar enfermedades. Y bueno, había mosquitos, ¿no? Que también generaban enfermedades, ¿no? Entonces México no fue la excepción. Pero, Se nos está perdiendo ahí la conexión. Pues esta idea de una ciudad como México Tenochtitlan en medio de un lago, pues era como, pues difícilmente la concebían. Evidentemente por temas políticos y de poder, de todas formas sí se decidió fundar, ¿no? Lo que ahora conocemos como la Ciudad de México o la ciudad colonial, se decidió fundar pues ahí donde estaba México Tenochtitlan, ¿no? Pero pues siempre los españoles, pues la verdad, tuvieron muchos problemas para poder manejar el agua, ¿no? Entonces la ciudad siempre se inundaba, había pues también enfermedades, ¿no? Porque también pues eh, las aguas residuales estaban ahí, ¿no? Entonces siempre, digamos que durante mucho tiempo la Ciudad de México sufrió por estas inundaciones. Entonces, pues en el siglo XVII se decidió construir lo que se llamó el desagüe real de Huehuetoca, y esto fue una salida artificial a una cuenca cerrada que era la cuenca del Valle de México y que pues estaba repleta de lagos, ¿no? Tenía 5 lagos muy grandes, ¿no? Entonces, ¿sí me escuchan? si te escuchamos, se ha cortado, pero te estamos escuchando bien. Les Ok. pedimos a los demás que apaguen sus micrófonos, por favor. Adelante. Eh, Entonces, bueno, pues en el siglo XVIII se construye esta gran salida de agua, pues que buscaba evidentemente solucionar el problema de estas inundaciones recurrentes. Las inundaciones siguieron sucediendo, ¿no? Porque, pues, como les decía, era una cuenca cerrada con 5 lagos y, pues, lo que sucedió fue que con el tiempo, ¿no? Para poder el siglo XX, pues se buscó llevar agua corriente a las casas de lo que en esa época era la colonia Condesa, que era más o menos el centro de la Ciudad de México y lo que hoy conocemos como la colonia Condesa, ¿no? Y entonces se llevaron muchos litros de aguas de los manantiales de Xochimilco hasta que se secaron, ¿no? Y pues bueno, ¿qué sucedió? Bueno, en el siglo XIX, como les decía, pues este desarrollo industrial que se empieza a dar con este capitalismo que ya se integra formalmente, ¿no? Como un sistema económico, pues en México también, ¿no? Lo que buscó fue expandirse porque necesitaba tierras para diferentes actividades. Por ejemplo, aquí en las Ciénegas de Lerma se buscaba desecar una parte de las ciénegas, aunque también se utilizaban, por ejemplo, para la ganadería, ¿no? Entonces aquí tuvimos la hacienda más grande de toros bravos, ¿no? De América durante
el siglo sí, 18, 19, ¿no? Pero también, bueno, todas estas actividades van generando pues aguas residuales, ¿no? Y también vamos contaminando los cursos y los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, pues lo que hemos visto es que estos humedales pues se han ido desecando y pues se van urbanizando, ¿no? Ahí es donde van creciendo también las ciudades, ¿no? Digo, la Ciudad de México es un muy buen ejemplo porque como les decía, era esta cuenca cerrada llena de lagos y pues ahora tenemos, ¿no? Una metrópolis, ¿no? Que se ha expandido hacia el Valle de Toluca, ¿no? Y la zona metropolitana, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora lo que podemos ver, pues es eso, ¿no? Que tenemos una población más o menos, ¿no? De 126 millones de personas, con 48 zonas metropolitanas, y pues más o menos el 85% de la población, pues vive en ciudades. Entonces, y pues están contabilizados 653 acuíferos, em, y sabemos que 157 están sobreexplotados, según lo señala la Comisión Nacional del Agua. Y pues de toda la población que somos, menos de la mitad tiene el agua potable diariamente en sus casas, ¿no? También, por el otro lado, pues generamos más o menos 585 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, y de estas solamente se recolectan 535 metros cúbicos, y solamente se trata menos de la mitad, ¿no? Y digamos, no estoy hablando de tratamientos extremadamente, digamos, sofisticados que depuren muchos de los contaminantes, ¿no? Entonces también tenemos que ver que de ese 43%, pues no todo se trata de la misma forma, ¿no? Bueno, aquí esta es una infografía que encontré de la UNAM y que, bueno, la encontré hace unos días mientras preparaba la presentación. Y bueno, se me ocurrió que podía ser buena idea, ¿no? Exactamente por lo que dice, ¿no? La ciudad que se secó sus lagos y hoy enfrenta escasez de agua. Y pues bueno, como ya les decía, ¿no? Pues una ciudad que estaba asentada en lagos, que tenía, bueno, que los mexicas tenían toda una serie de canales y diques y todo un sistema hidráulico, digamos, que mantenía a México Tenochtitlan, pues afuera de las aguas, ¿no? Y que aparte se fundó, digamos, en un islote y después creció con las chinampas y con diferentes métodos constructivos, las chinampas como método, también con un sistema agroecosistema que permitía generar mucha cantidad de maíz y de hortalizas, etcétera, y que las daba a México Tenochtitlan. Pues pasamos, digamos, después a una ciudad que buscó, o gobiernos que buscaron desecar ante todo, ¿no? Esta gran cuenca, ¿no? Entonces, esta perspectiva de desecar, pues evidentemente en su momento, en 1890, pues se priorizó porque se consideraba que tenía un menor costo, por ejemplo, que mover la ciudad de lugar, o tener otro tipo de tecnologías, ¿no? Y otra de las decisiones que se hace en esta época, en 1890, fue tener un desagüe. Digo, eso en la época pues era tecnología de punta, pero se decidió que en vez de que fuera un desagüe diferenciado de aguas pluviales y aguas residuales, se decidió que era mucho más barato y que era mucho más interesante poner las aguas mezcladas, ¿no? Porque representaban un menor costo para la ciudad, ¿no? Sin embargo, pues eso evidentemente pues tenía una visión muy corta y no se vieron las externalidades negativas que se iban a tener a largo plazo, ¿no? Entonces, pues ya comentamos esto del nivel, cuánta es la cantidad de aguas residuales que generamos, y como se mezclan con las aguas pluviales, pues su tratamiento es más complicado, ¿no? Entonces, si tuviéramos aguas pluviales y aguas residuales en distintos, digamos,
canalizaciones, podríamos darles tratamientos diferenciados actualmente, ¿no? Entonces, bueno, esas decisiones, digamos, que hicimos o que hicieron, ¿no? En el pasado, pues actualmente todavía Se nos hídrico, pues cortó. lo asumió otra cuenca, que es, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se nos cortó un momento, pero te estamos escuchando ya, Lidia, adelante. Ok, y entonces, bueno, lo que comentaba es que, perdón, bueno, perdón por estas interrupciones, que desafortunadamente mi conexión está un poco intermitente, pero bueno, este déficit hídrico pues se trasladó a la cuenca del Lerma Santiago, ¿no? Donde yo me encuentro ubicada y donde están aquí las ciénegas del Lerma, y actualmente pues también por eso las ciénegas del Lerma sufren de desecación, ¿no? Porque pues el manto freático ha sido sobreexplotado, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es urgente conservar los humedales? Pues porque, pues ya dijimos, sí, es una pérdida ecológica invaluable, digamos, a nivel de la biodiversidad y de todo lo que implican, pero también tendríamos que pensarlo en que si desaparecen los humedales, también es una amenaza directa a nuestra propia calidad de vida y al propio desarrollo económico. ¿Y cuáles son las amenazas de los humedales? Pues principalmente yo diría que es una mala planeación y un mal ordenamiento urbano, por así decirlo, ¿no? Porque las principales amenazas pues incluyen A ver, Ahí estamos otra vez. se perdió, se perdió. vemos, por ejemplo, ahorita la península de Yucatán, vemos que muchas de las zonas donde se quieren ampliar complejos turísticos o residencias secundarias, pues son en las zonas de los humedales, porque bueno, los humedales pues están exactamente en el borde de la playa, son la transición entre el mar, digamos, y la tierra, y después son zonas que pues pueden ser muy interesantes o atractivas para el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que pensar que sí tenemos que hacer un ordenamiento o una forma de planeación mucho más sostenible, pero también mucho más consciente de por qué es importante conservar los humedales, ¿no? Bueno, pues desde 1970 estas estadísticas se empezaron a hacer exactamente con la Convención Ramsar, pues más o menos el 35% de los humedales del planeta se han perdido. Pero en México, nosotros casi pues, duplicamos esta cifra, ¿no? Hemos perdido prácticamente el 62% de nuestros humedales, ¿no? Es decir, más de 6 millones de hectáreas perdidas, casi 7 millones de hectáreas perdidas en 4 décadas, ¿no? En el país, lo cual es muy grave por lo mismo que he estado comentando, ¿no? Gracias a la Convención Ramsar, pues hay más o menos una buena cantidad de hectáreas de humedales protegidas, pero en el caso de México tenemos más o menos 8 millones de hectáreas protegidas por Ramsar, pero también hay que tomar en cuenta que no todos los humedales están en esta convención y hay humedales que también son muy valiosos y en general todos los humedales tienen estas funciones que ya les comentaba y que a veces no tienen no entran en la convención Ramsar, ¿no? No se ha hecho pues, estudio y esta propuesta a Ramsar, ¿no? Pero no por eso dejan de ser importantes. Por ejemplo, bueno, encontré que los humedales bajo protección Ramsar en Baja California, ustedes son 7, ¿no? Humedales, está el estero de Punta Banda, que está a 15 kilómetros de la ciudad de Ensenada, está la bahía de San Quintín, con 2 lagunas costeras, ¿no? Está la Laguna Hanson, que está en el Parque Nacional Constitución de 1857. Están los humedales del Delta del Río Colorado, los humedales remanentes del Delta del Río Colorado, que pues, ya es un valle agrícola, pero que también forman parte de este sistema. Está el corredor costero, la Asamblea San Francisquito,
donde hay esteros, marismas, pequeñas lagunas costeras, y está la isla Rasa en la mitad del norte del Golfo de California, ¿no? Y estos son nada más los humedales Ramsar. También hay todo un inventario de pequeños humedales que, por ejemplo, están en Baja California y que son muy importantes, ¿no? Y evidentemente, por la forma, la propia geografía del estado de Baja California, pues hay muchas zonas de transición de este tipo, por lo tanto, por eso hay muchos humedales. Pero cada quien, digamos, en su estado, ¿no? Puede, digamos, darle una buscadita y van a ver que hay humedales por todas partes, ¿no? Y el problema es que, pues, muchos de los humedales sufren contaminación por aguas residuales o hay veces hasta por otro tipo de descargas industriales, ¿no? El desecación, ¿por qué? Porque normalmente también hay. Y con la desecación están en riesgo por estas situaciones, ¿no? Entonces, pues, si pensamos desde los impactos, pues, pues cuando el humedal se va secando, pues hay también menor disponibilidad de agua, ¿no? Hay menor disponibilidad para poder infiltrar al acuífero y también menor disponibilidad, por ejemplo, en las lagunas, ¿no? Esto evidentemente para el Estado genera pues riesgos de conflictos sociales por trasvases. Por ejemplo, aquí hay conflictos entre las poblaciones, ¿no? Que están en la cuenca Lerma-Santiago y la Ciudad de México que siempre pide más agua, ¿no? Entonces siempre hay ya mucha tensión porque aquí ya no hay suficiente agua para poder dar a la Ciudad de México, o sea, ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones, ahora para mandar a la Ciudad de México, pues tampoco, ¿no? Entonces siempre se prioriza, por ejemplo, la Ciudad de México y eso genera muchas tensiones y conflictos, ¿no? Tenemos ahorita el conflicto en la frontera, por ejemplo, ¿no? Sobre la distribución de agua para riego y que pues hay este conflicto entre los Estados Unidos y México sobre el aporte de agua que cada sociedad o en el día a día los ciudadanos nos afecta costo porque cada vez pues se tiene que extraer de profundidades más importantes, tiene que llevar tratamientos especiales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, desalinizar agua Ahí se a fue mayor más. de Mm. producción y pues genera posibles riesgos de ruptura de la cadena de producción, ¿no? Por no tener agua, ¿no? El mayor riesgo de inundaciones y desastres, pues también, ¿no? Genera en el estado un gasto inesperado. Pensemos en el huracán Otis, ¿no? Actualmente se dice que estos grandes huracanes, pues son resultado de los desarreglos del clima, ¿no? Por el calentamiento, del planeta y entonces, pues estas situaciones, pues estos huracanes de gran envergadura, se dice que, pues van a ser más frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, si digamos quitamos los manglares, que son, digamos, la barrera de protección que tiene mayor pérdida de patrimonio, agua, y pues esto genera pues gastos en saneamiento y de restauración, y también gastos en salud pública, ¿no? Porque evidentemente las personas que viven en los márgenes de estos ecosistemas, pues tienen problemas de salud pública, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades gastrointestinales, enfermedades también respiratorias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también genera
como de resiliencia climática. Más violenta, perdón, como serían los huracanes, y entonces, pues si no tenemos, digamos, estas estructuras que habían funcionado siempre como estas colchones, ¿no? De estos fenómenos, pues evidentemente vamos a tener más problemas, ¿no? Y bueno, ¿por qué fallan las políticas públicas en conservar los humedales? Ahí te nos fuiste otra vez, Lidia. No sé si pudiéramos volver a empezar con esa lámina. Digamos, estos instrumentos que tenemos como área natural protegida, etcétera, ¿por qué no funcionan, no? Entonces, bueno, pues lo que me he dado cuenta en la investigación, ¿no? Mi equipo y yo, pues hemos visto que se separan los modos de vida y su interacción con los ecosistemas. De generar una productividad económica, ¿no? Por ejemplo, esto que ahora llamamos los servicios ecosistémicos, ¿no? O se prioriza la urbanización, por ejemplo, hay veces que hay municipios que ven en ciertas zonas que se están desecando, pues en vez de restaurarlas, buscan urbanizarlas. Doctora, se nos está yendo bastante en esta lámina. No sé si logré escucharme. Hay conflictos socioambientales que cada vez son más difíciles de resolver, ¿no? Y hay pues una pérdida de resiliencia, como ya les comentaba, ¿no? Por lo tanto, pues me interesé en que somos y que pues finalmente tanto sociedades humanas como sociedades no humanas han ido construyendo sus trayectorias vitales y se han ido transformando mutuamente, ¿no? Y que es importante, digamos, regresar, por ejemplo, a pues los conocimientos que se tenían con culturas, digamos, por ejemplo, mesoamericanas aquí en México y que habían logrado, pues, cohabitar y convivir con las lagunas, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva biocultural, pues evidentemente nos importa lo que se llama el corpus, la praxis y el cosmos del modo lacustre, ¿no? Es decir, la cosmovisión, la forma en que se ve el mundo desde una laguna o desde un humedal, qué prácticas son, digamos, han derivado de la convivencia con la laguna y que han generado también conocimientos de del propio ecosistema, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo que se busca es generar diagnósticos situados para que pues condene que nos permite ir reconociendo el territorio y pues también hemos ido pensando en cómo se pueden diseñar estos instrumentos de políticas públicas con pertinencia cultural y ecológica, ¿no? Muchas veces, digamos, las personas técnicas, por ejemplo, de la conservación, van a llegar y van a decirle a las comunidades que no saben nada, ¿no? Y es importante que los propios técnicos aprendan, ¿no? De las propias prácticas y los conocimientos que las comunidades locales todavía tienen. Hay mucho conocimiento que se ha perdido
pero hay todavía conocimiento que está ahí, que se podría recuperar, digamos, ¿no? También hay que pensar en función de tramas vitales y desde mi perspectiva también hay que evitar mercantilizar la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces se busca, ¿no? Hacer esquemas, digamos, similares o complementarios con con otro tipo de mercados, ¿no? Con el mercado, ¿no? Y la naturaleza al final es la trama vital. Entonces tenemos que entender que, pues, no necesariamente vamos a sacar digamos, una ganancia de conservar la naturaleza, sino que más bien estamos garantizando esta trama vital para todas y todos, ¿no? Y bueno, esta cogestión territorial, ¿no? Que es una responsabilidad de los tres sectores para poder establecer estas estrategias de sustentabilidad, de resiliencia, de conservación y restauración de ecosistemas, que pues nos van a ser necesarias a todas y todos, pues ya en el futuro muy próximo, ¿no? Entonces, ¿por qué la perspectiva biocultural creo que puede mejorar los instrumentos? Pues por esto, ¿no? Porque pueden generar soluciones más eficaces, ¿no? Y no solamente económicos, que también hay vínculos culturales. Y este compromiso e identidad que tienen estos es que pues las personas se impliquen y trabajen, por ejemplo, para conservar un sitio, ¿no? Y bueno, también se promueve la corresponsabilidad entre estos tres sectores y también pues se parte del conocimiento local y de la situación particular, por ejemplo, del humedal, de sus características particulares, en vez de tratar de imponer un esquema que sea externo y diferente y que no convenga al sitio, ¿no? Y pues evidentemente también lo que promueve son generar ideas de estrategias adaptativas que nos permitan pensar el cambio ambiental y por lo tanto adaptarnos a estos cambios ambientales. Y bueno, pues básicamente con esto terminaría. Y pues lo que yo considero a partir de esta perspectiva biocultural es que pues los humedales son territorios vividos y habitados y por eso tenemos que reconocer este valor, ¿no? Que es la confluencia y el entrelazamiento de saberes, prácticas, vínculos entre seres humanos y no humanos y que nos permite tener resiliencia, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente esto era lo que les quería compartir y pues Lidia. Lidia, gracias, muchas gracias. Y primero que tengo que pedir una disculpa a nuestro público porque se nos cortó varias veces la transmisión y lo que te escuchamos, aún con esas interrupciones, realmente nos deja entusiasmados de lo valioso de tu presentación y la expectativa que nos da. Parece de otra cosa pensar que como política había que desecar y este concepto que le da, que dices de ser un lugar infeccioso, un lugar de generador de enfermedades, dices, wow, y ojalá que fuera esto del pasado, pero me parece que todavía da vueltas por ahí en algunos lugares donde pensamos que el desarrollo de secar le decimos terrenos ganados al mar, ¿no? Tiene un concepto así, y para el desarrollo turístico de otros, y creo que el rescate de sociocultural, reaprender cómo los pueblos originarios convivían en esta cosmovisión a la que nos citas, me parece que es un tema muy, muy importante. Se nos interrumpió y varias veces y no nos perdimos, apagamos las cámaras intentando mantener la comunicación
Yo creo que vamos a tener que pedirte que nos des en algún momento en tu agenda en las próximas semanas una sesión donde podamos verlo tuvimos en la pantalla lo que tú estabas hablando, pero realmente sí se nos cortó la comunicación. De cualquier manera, bueno, les pedimos disculpas a nuestro público por estas fallas tecnológicas, pero Luis Gerardo, si tienes comentarios del público para que Lidia reaccione a algunos. Sí, nuestro público puso en el chat algunas preguntas. Una de ellas viene por parte de Jorge Luis Granados, quien nos acompaña de la Ciudad de México. Él pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al plan de manejo del Parque Ecológico Lago de Texcoco? No sé si quiera responder a esa o le comento alguna otra. Pues si quieres varias y ya, Ok. Un sí. bloque. Otra de ellas viene por parte de Alejandro Muñoz Brito, quien nos acompaña de Cuernavaca. Él pregunta, ¿cuál es la situación actual de los humedales en México respecto a los micro y nanoplásticos en el agua y sedimentos? Ujú. Bueno, pues la primera, la verdad es que todavía no he tenido la oportunidad de visitar el Parque de Texcoco. Entonces no puedo dar una opinión al respecto, pero bueno, creo que fue una buena iniciativa, digamos, tratar de recuperar, ¿no? Este lago que ya estaba, pues, en su mayor parte, pues ya, totalmente en desecación, ¿no? Pues el tema ahí es, pues sí, era un cuerpo de agua que ya prácticamente había desaparecido. Hizo un parque en una sección, ¿no? Pero bueno, pues no he tenido la oportunidad de ir, no sé en qué condiciones está, qué tanto se recuperó, pues sabemos que había una obra también, pues muy importante ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucedió con estas estructuras? La verdad, todavía no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero bueno, es una muy buena pregunta. Me voy a dar la tarea de ir para allá y ver qué, pues, cómo está este sitio, ¿no? Em, en el caso de los microplásticos, pues sí es un problema muy importante. eh, Todavía no hay muchas cifras, específicas sobre la cantidad de microplásticos. Por ejemplo, yo conozco que hay investigadores, sobre todo en Tabasco, por ejemplo, pero que están haciendo en diferentes humedales, están haciendo investigaciones sobre la cantidad de microplásticos, por ejemplo, que ingieren algunas especies, por ejemplo, como los cocodrilos, y están haciendo estudios que ahorita, en este momento, se están llevando a cabo para saber, pues, cuánto es, digamos, lo que, por ejemplo, cada cocodrilo consume de microplásticos al estar viviendo en un humedal, ¿no? Pero bueno, sí es un problema importante que actualmente, digamos, antes se concebía, ¿no? Que la contaminación, pues, eran solamente, digamos, las aguas, residuales, ¿no? Que podían ser los coliformes y sí, algunos, productos químicos y estos grandes plásticos, ¿no? Las bolsas de plástico, etcétera, ¿no? Ya sabemos esto también de las islas de plástico que hay, ¿no? En los océanos, pero bueno, pues actualmente sí, ¿no? O sea, es muy grave la situación con respecto a los pequeños microplásticos que aún en ambientes que creemos que no existen, pues sabemos, o sea, ya se ha constatado que existen, ¿no? Los microplásticos. Entonces, bueno, sí es un problema, pero todavía no hay estudios sistemáticos sobre el tema. Sé que se están llevando a cabo, pero todavía no tenemos resultados eh, específicos, ¿no? Fíjate, Lidia, y me quisiera que reaccionara la ingeniera Castañeda también, porque esta relación a la que tú nos convocas, biocultural, que tiene que ver cómo una comunidad o las personas interactuamos, nos relacionamos con el ecosistema, pero también nos decías que cada vez somos ciudadanos más urbanos o la mayoría de la población están zonas urbanas y estos ciudadanos urbanos perdemos esa conexión con la naturaleza, esa realidad, porque en ocasiones en la ciudad no sabemos de dónde viene el agua o de dónde viene la alimentación o si
si nuestros alimentos son de temporada, en dónde, porque no tenemos esa percepción de qué se cosecha en esta región. Y nos sucede, creo, y aquí quisiera que me ayudara la ingeniera Castañeda, Jessica Castañeda, porque creo que en esa relación biocultural a la que tú nos convocas, también se rompe cuando todo lo que sucede tierra adentro impacta la costa, ¿no? De manera natural, las cuencas hidrológicas son muchas, supongo, pero si no son cuencas cerradas como la Ciudad de México, Mm. bueno, de alguna manera drenan de manera natural, o sea, por la ley de gravedad hacia la costa, hacia el humedal o el manglar próximo, y entonces todos lo arrastran. Y entonces por eso estas relaciones del río Tijuana, por ejemplo, ¿no, Jessica? Así es, una de las complicaciones que tenemos ahorita de política internacional con el agua, pues es la contaminación del río Tijuana, pues que drena hacia el norte y entonces arrastran y hay un eslogan que tiene la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos que dice, si lo tiras, te lo tomas, ¿no? Y eso es lo que pasa exactamente, todo lo que llega hacia el río en algún momento pues va a estar dentro de nosotros. Pero me gustaría también mencionar estamos muy acostumbrados y a lo mejor es de formación de ciencia dura, ¿no? Que apenas estamos en economía, sociedad, y ambiente en las tres y todavía no sabemos cómo manejarlas y ahora le ponemos la cultura. O sea, si analizamos el economista, a lo mejor un biólogo, ¿no? Pero eso que hace que eso se potencie, pues no alcanzamos a entender la complejidad del valor ecológico porque tiene valores de identidad, de espiritualidad, o sea, tiene mucho más. Y entonces, cuando queremos nomás ver el uno más uno más uno, pues no, yo creo que el punto de vista biocultural nos hace, o sea, por una razón espiritual puede ser que el valor ecológico sea entendido. Y si le quitamos esa variable espiritual, pues se nos pierde, no sé, el encanto o el cuidado o el respeto, no sé, ¿no? Exactamente, Jessica. Y bueno, y como decía Carmelo también, pues evidentemente hay veces somos tan urbanos que ya no sabemos de dónde viene, ¿no? La comida que comemos, ¿no? De dónde viene el agua o la cantidad de agua que podemos usar, ¿no? Para nosotros ya es pues algo automático, ¿no? Abrimos la llave, sale agua y ya, ¿no? No nos preguntamos más, ¿no? Claro, cuando falta el agua, tal vez es cuando empezamos a preguntarnos qué sucede, ¿no? Cuando abrimos esta llave y ya no hay agua cristalina, pues, ¿qué está sucediendo, no? Yo, por ejemplo, que pues vivo ya desde hace más de 10 años aquí en Lerma, pues es interesante oír lo que la gente dice de toda esta transformación, ¿no? Como ellos pues eran campesinos, eran pescadores y de un día para otro, pues se dinamitaron, ¿no? Varios manantiales de la zona para poder llevar en el acueducto el agua a la Ciudad de México y cómo literal de un día para otro se secaron estas lagunas, los pescados estaban ahí, ¿no? Boca arriba, ¿no? Secándose al sol y pues para ellos fue un shock muy grande, ¿no? Entonces, obviamente estas lagunas otra vez, digamos, se llenaron por el agua de lluvia, por distintos procesos que la tierra, ¿no? Tiene en esta complejidad, pues regresaron estas lagunas, pero pues evidentemente ellos tuvieron durante mucho tiempo pues que empezar a ir a las fábricas a trabajar como obreros, ¿no? Y ellos mismos dicen que esta situación, ¿no? De haber roto, ¿no? Este lazo con la laguna, pues sí ha tenido como muchos costos, ¿no? Ahora son nada más obreros, pero ellos recuerdan, por ejemplo, que su alimentación era mucho más rica y vasta porque literal, ¿no? Caminaban unos cuantos pasos al canal, el canal tenía agua transparente y podían pescar pescaditos, ¿no? Las mujeres y los niños pescaban, ¿no? Pescaditos que después se los llevaban a su mamá o a su abuelita para que cocinaran y con eso pues almorzaban, ¿no? En el día. Y creo que es importante por eso retomar, ¿no? O tratar de retejer este lazo que tenemos con la naturaleza, porque así podemos entender esta complejidad, como dices, Jessica, ¿no? Porque si no, pues
pues sí, nada más sabemos que el agua sale de la llave, pero no sabemos de dónde está viniendo esta agua, dónde estamos quitándole agua a qué ecosistemas y qué seres, digamos, están sufriendo por la falta de agua y qué otros procesos se están gestando que después también nos van a afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como sería la escasez de agua. Ahorita todavía, pues ya por ejemplo, ahorita con el calor tan intenso que hace, pues ya más o menos en esta época del año, las presas del sistema Lerma-Cutzamala están al 30% de su capacidad. Entonces, desde hace ya varios años, ya llegamos a esta época del año, que no es ni siquiera la mitad del año, y ya estamos en déficit de agua, ¿no? Y entonces, pues hay ciertas zonas que sí tienen, o sea, que lo que sucede es que nada más llega una vez a la semana el agua a esas poblaciones, ¿no? Entonces, pues creo que por eso también es importante, ¿no? Poder retejer, ¿no? Esto que llamamos la trama vital, ¿no? Esa trama vital a la que te refieres, habría que una reconstruirla y otra construirla de manera más viva para estos ahora nosotros ciudadanos urbanos. Pero a ver, déjame pararme ahí, porque Luis Gerardo, si tienes comentarios que nos tengamos del público, por favor. Sí, claro que sí. Justo cuando estaban hablando de esta conexión entre lo humano y lo no humano, bueno, Carlota Maya, quien nos acompaña de Tlaxcala, hace una interesante pregunta. Y justo aquí en Baja California lo vimos hace unos meses y resaltando sobre todo el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza. Y hablamos sobre estos humedales artificiales. Justo lo tenemos aquí en Mexicali. Hace unos meses se inauguró por parte de este vínculo gobierno, sociedad civil y población. Es el humedal Las Arenitas. Pues frente a ello, Carlota pregunta, ¿qué opina de los humedales artificiales? Y posteriormente, Daniela Arredondo, que nos acompaña de Querétaro, nos dice, ¿existen algunos indicadores ecológicos o sociales para medir el impacto de un humedal artificial? Le cedo la palabra, doctora. Gracias. Bueno, sí, es muy importante exactamente utilizar tecnologías basadas en la naturaleza, ¿no? Y los humedales artificiales son una de ellas, ¿no? Hay diferentes tipos de humedales, ¿no? Hay aquellos que permiten, por ejemplo, tratar las aguas y que a partir de otros procesos, por ejemplo, pues pueden ser, digamos, la fase final de tratamiento de aguas residuales y generar estos espejos de agua que siempre, por ejemplo, si son en zonas urbanas, pues es muy importante porque con esto prevenimos las islas de calor. También son lugares donde también la fauna, digamos, urbana puede llegar y puede tener agua, ¿no? Evidentemente, también ayudamos al tener más humedad, pues al propio ciclo del agua, ¿no? De la evapotranspiración y entonces a poder generar estos procesos biológicos que son importantes en el ciclo del agua y pues sí, pues son muy importantes. Indicadores, no conozco indicadores exactamente que midan, ¿no? El impacto de los humedales artificiales. Creo que puede ser un poquito complejo, aunque tal vez podríamos pensar, por ejemplo, en la temperatura de los alrededores y ver si exactamente, por ejemplo, esto que decía, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Antes del humedal y después del humedal, pero no conozco una batería así de indicadores que permitirían medir esto, ¿no? Yo no soy muy, aunque sí, después construyo indicadores, yo no soy como muy fan, ¿no? De hacer indicadores, porque exactamente como decía Jessica, a mí me interesa la complejidad, ¿no? De los fenómenos y de los fenómenos que pasan en los ecosistemas y de los ecosistemas mismos, ¿no? Entonces, hay veces, ciertamente el método cartesiano nos ayudó mucho en separar al todo en partes y poder analizarlos, pero ya sabemos desde las ciencias de la complejidad que no podemos reducir todos los procesos a estas partes, ¿no? Y que hay procesos, esto que llamamos la autopoiesis, ¿no? Se generan procesos nuevos en esta complejidad, ¿no? Y no son la suma de las partes, ¿no? Hay veces, pues hay procesos que se dan sin que nosotros lo pudiéramos esperar, ¿no?
Y creo que los humedales son, pues, un ejemplo de esto, ¿no? Son exactamente estas interfaces y son sistemas extremadamente complejos que, pues, uno podría decir, bueno, son mundos acuáticos, no, pero también son mundos terrestres, ¿no? Son, por eso esta definición, por ejemplo, de Falsborda me gustaba mucho, ¿no? ¿Mm? De ¿Mm? las culturas anfibias, ¿no? Estas Mm. culturas que aprendían a vivir con el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabría decirte si hay, no, yo no conozco ningún, una batería de indicadores que mida, digamos, el impacto de los humedales, por ejemplo, en el clima, este, digamos, creo que lo que se puede medir más es, por ejemplo, la depuración de ciertos, Mm. de la biomasa o de otras cosas en los humedales. Me parece que si de por sí es complejo los ecosistemas marítimos o terrestres, y este siendo una transición, diría que es 3 veces más complejo, porque todavía no entendemos el de la tierra, todavía no entendemos bien el del mar, y entonces aquí es todo junto, revuelto en transición, entonces la complejidad tiene una elevación, ¿no? Ujú. Tal vez, tal vez este método que utilizamos para, que pensamos que comprendemos, separamos las cosas para comprenderlas mejor, o suponemos química, física, biología, y las separamos, ¿no? Como ciencias en el sistema educativo para aprenderlas, pero luego la realidad necia lo tiene todas juntas, ¿no? Y, y entonces ya se nos hizo muy difícil de comprender. Pero yo quisiera dejarte que nos agarras, pero tu comentario final, pero no me puedo contener de mencionar algo de la frontera, porque me gusta cuando nos dices que es una interfase, que es una cosa, el anfibio, culturas anfibias, esas transiciones, esas etapas donde hay mucha interacción entre una fase y otra, y lo que sea de frontera, y las fronteras son eso, y nosotros ahora que se vuelve intenso, tú nos lo comentaste ahora, la relación de agua México-Estados Unidos, bueno, en el Bravo nosotros no les hemos entregado suficiente cuota de agua a Estados Unidos, pero en el Colorado no nos han entregado suficiente agua tampoco acá, y se tienen sus mecanismos para cada 5 años reajustar o brincarlos a los otros 5 años. Pero acá en el Cuenca del Colorado, desde que se construyó la Hoover a mediados del siglo pasado, esa presa gigantesca que está cerca de Las Vegas, bueno, el río ya no llega, y se han hecho esfuerzos porque el río llegue al delta, al Golfo, y se han creado con los lavados de agua el Golfo Santa Clara, humedales pues que no existían, o las arenitas que nos citaba Luis Gerardo hace rato, pero hemos tenido en estas interfaces de agua sólido. Yo recuerdo, y perdón por la cita, pero nací a la orilla del río Colorado, en la parte antes de llegar al delta, y recuerdo de niño que cuando bajaba el agua quedaban pozas con pescados que uno los podía agarrar con la mano porque se iban desecando, y entonces pescabas con las manos en costales realmente, y eso pues eso ya no Qué existe, bonito, pues sí. ya no existe, pero esta relación a la que tú nos convocas con esta relación biocultural, me queda el concepto muy impactado, porque habríamos que construir otra, o reconstruir no solamente los sabiduría de los pueblos originarios, sino otra relación en las ciudades urbanas, y además en la migración, porque nos movemos de un lugar a otro, y entonces nos quedamos con la comida con la que nacimos, y ya no podemos comer eso porque no hay en ese lugar esos alimentos o esa manera de vivir, ¿no? Esta interacción también más intensa de poblaciones de un lugar a otro, poblaciones humanas y de otras poblaciones, que nos hace modificar parte de nuestra cultura, creo que es algo muy intenso. Pero bueno, yo quisiera que Luis Gerardo nos ayudara a reagendar contigo una sesión en hasta alguna semana próxima que tu, que tu agenda lo permita, pero por favor, ¿con qué comentario quieres cerrar? Adelante. Pues muchas gracias. Pues
yo creo que sería, bueno, ahorita leí algunas de las preguntas. Ujú, Pues sí hay, por ejemplo, sistemas de medición como los sistemas, los servicios ecosistémicos, que por ejemplo miden cuánto los humedales captan en CO2, cuánto nos contribuyen, por ejemplo, en evitar, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, etcétera, y eso después se traduce en cifras. Como yo les decía, yo pues soy antropóloga, estoy más vinculada con esta ujú, parte de pues retejer estos lazos con esta trama vital, ¿no? O sea, sí es ujú, importante tener la cuantificación de ciertos elementos, pero creo que también es muy importante saber de dónde venimos y saber cómo estamos enlazados y articulados con otras especies que no necesariamente son, pues somos los humanos, ¿no? Entonces, esto que, digamos, es otra perspectiva, digamos, del ambientalismo que se llama la ética biocéntrica, ¿no? Es decir, tratar de descentrarnos nosotros como la especie reina, digamos, y tratar de ver cómo la trama vital se articula, mantener esta La tecnología hasta el final separación. nos sigue buscando, nos sigue jugando chueco, porque te nos congelaste un momento. Ay, qué mal. Bueno, pues esto, tratar de ver los humedales como estas interfaces y que construyen estas redes vitales. Gracias, gracias. Gracias a la doctora Lidia Blázquez por habernos acompañado, y te vamos a pedir, te vamos a rogar, a comprometer en público para que nos acompañes en otra sesión del seminario permanente. Gracias, gracias al público, gracias, hasta luego, gracias al público que nos Gracias. acompañó. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, un espacio que ofrece la CONCANACO, las cámaras de comercio del país, Servicios y Turismo, y el SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, SIGA MX. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Te esperamos el próximo miércoles con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.